De los controles de calidad que se han seguido para hacer el registro, y después también veremos una demostración sobre cómo buscar datos en el propio registro, datos de encuesta con respecto a minorías étnicas e inmigrantes en España. Bien, el contexto general en el que se ha construido este registro es la acción COST 1611, Ethnic Survey Data, que me imagino que muchos de los que nos están escuchando pues ya conocen, al menos en alguna medida, otros no. Esta acción que está basada o que está orientada a reunir datos de encuestas sobre minorías étnicas e inmigrantes, partía de la motivación inicial del reconocimiento de la necesidad creciente de datos sobre población inmigrante o perteneciente a minorías étnicas. Durante las últimas décadas, pues sabemos que Europa se ha convertido en un lugar de receptor de crecientes flujos migratorios, y que en la medida en que esto es así, pues las sociedades europeas se han hecho cada vez más heterogéneas desde distintos puntos de vista, lingüísticos, religiosos, y que algunas de estas minorías inmigrantes se han convertido en minorías relevantes en sus respectivos estados-nación o estados miembros, y puesto o atendiendo, digamos, a estas tendencias, pues hay un creciente interés por parte de las instituciones de la Unión Europea y de los Estados miembros en obtener indicadores fiables e informativos con respecto a la integración de estas minorías desde distintos puntos de vista, en el sentido de integración socioeconómica, integración política y en otros ámbitos. Pero específicamente la acción se centra no en cualquier tipo de datos, sino específicamente en datos de encuesta, partiendo de la idea o del reconocimiento de que las encuestas son fuentes de información especialmente valiosas para conocer la integración de minorías inmigrantes y étnicas, la medida en que nos permiten obtener información muy variada y rica sobre aspectos sociodemográficos de estas minorías, sus actitudes, el modo en el que interaccionan socialmente, y además, o a diferencia de otras fuentes de información, las encuestas permiten o facilitan interrelacionar estas distintas dimensiones, ¿no? Y en la medida en que esto es así, permiten análisis más sofisticados con respecto a los factores que inciden en la integración de minorías étnicas e inmigrantes. Muchas de estas encuestas, desde luego algunas de las que están recogidas en el registro que vamos a presentar hoy, tienen además un diseño longitudinal, lo que además, digamos, favorece todavía más el obtener una información más rica y más valiosa para conocer estos procesos de integración. La acción COST, tenéis ahí el URL como para acceder y conocer mejor los datos de la acción. Es el resultado de una convocatoria competitiva que se presentó en el año 2016 y está en marcha desde 2017 hasta este año, finaliza en otoño, y en ella han participado 35 países y han tomado interés como stakeholders distintas instituciones, algunas de las cuales podéis, la Comisión Europea, la European Union Agency for Fundamental Rights, y otras instituciones, algunas de las cuales están reflejadas en la diapositiva. El registro de encuestas que presentamos hoy para España, ¿no? Porque
Luego, como veremos, digamos, hay un registro equivalente en una buena parte de los países que han participado. Es precisamente uno de los objetivos principales que tenía la COSACSION, el producir una relación exhaustiva de los datos disponibles sobre minorías étnicas e inmigrantes en Europa e incluso en contextos fuera de Europa, y habilitar mecanismos para que estos datos se puedan archivar y compartir a través de plataformas de Open Access o de Open Data, y con eso, digamos, facilitar, por tanto, el análisis comparado empleando esos datos. En la medida en que se hace una recogida exhaustiva de los datos existentes, un objetivo adicional de la COSACSION es precisamente el de identificar posibles lagunas a partir de los datos que conocemos que existen y, por lo tanto, favorecer en el futuro investigaciones en aquellos aspectos en donde sabemos menos. Forma parte también de uno de los objetivos de la COSACSION el fomentar, digamos, investigaciones en países que tienen una menor tradición en la investigación de minorías étnicas e inmigrantes, y formar a las nuevas generaciones. Hay una training school, una escuela de formación que se ha venido celebrando todos los años desde que comenzó la COSACSION, y cuyo objetivo precisamente es el de formar a nuevas generaciones de investigaciones europeas en la mejora de las prácticas de producción, difusión y análisis de datos. En definitiva, facilitar una plataforma para coordinar la recogida de datos que maximice la comparabilidad de los datos existentes y de los que potencialmente puedan existir en el futuro. Y con esto le doy la palabra a mi compañera Mónica Méndez. Mónica, cuando quieras. Pues muchas gracias, Santiago. Muchas gracias a todos por estar hoy aquí, bueno, aquí en la nube o donde estemos. Voy a empezar hablando yo en términos más concretos del registro de encuestas a minorías étnicas. Si pasas la diapositiva. Sí. Insistiendo en una idea, y es esta que ya ha planteado Santiago sobre el potencial que suponen las encuestas, de la riqueza de datos que supone, pero también otro aspecto importante, y es la sensación de que hay un potencial infrautilizado, fundamentalmente porque en muchas ocasiones, pues cuando nos enfrentamos a querer saber qué encuestas hay sobre X tema, no nos resulta fácil tener acceso a esos datos, identificarlos, ubicarlos, y el registro de encuestas pretende llenar ese hueco. Entonces, básicamente es una herramienta online de acceso a una gran cantidad de metadatos, de información, en definitiva, de datos sobre los datos, de información sobre distintas encuestas realizadas fundamentalmente a población, a minorías étnicas e inmigrantes, aunque no necesariamente solo a esa población. Luego nos detendremos sobre ello. Entonces, una de las cuestiones iniciales que tuvimos que abordar a la hora de crear este registro era tomar una serie de decisiones respecto a la metodología a seguir. Para empezar, pues, después de muchas deliberaciones en el marco de esta acción COS que mencionaba Santiago, llegamos a establecer un punto en el tiempo a partir del cual se incorporarían las encuestas realizadas con posterioridad a enero de 2000. En términos generales, ese ha sido el punto de corte. Y luego había otra serie de decisiones que tomar respecto a cómo se elaboraría este registro. Me voy a detener en las más relevantes y luego seguirán saliendo otros aspectos en otras intervenciones. En primer lugar, establecer la delimitación o criterios de inclusión de las encuestas en este registro. Fundamentalmente, teníamos que cerciorarnos que efectivamente se trataba de una encuesta cuantitativa, basada en una muestra y con unos tamaños mínimos, que luego entrará en detalles mi compañera, pero unos tamaños mínimos de la población
para nosotros de interés, minorías étnicas, población inmigrante. No necesariamente, en esto insisto, se tenía que tratar de encuestas dirigidas exclusivamente a esta población, podían ser encuestas a población general, siempre y cuando hubiera una población suficiente de estos colectivos. Y luego, desde el punto de vista de los contenidos temáticos, establecimos que sí que se tratara al menos de alguna dimensión relativa a la integración de esta población, entendida en un término muy, muy amplio, desde integración en términos de sanidad, vivienda, trayectoria laboral, solo alguno de esos aspectos o muchos a la vez, como era el caso de algunas encuestas más dirigidas a una visión panorámica de la situación de esta población. Eso es primera cuestión que tuvimos que definir. Por otra parte, dado que es un registro que englobaba encuestas de un conjunto muy amplio de países, era importante homogeneizar y establecer unos protocolos de búsqueda e identificación de encuestas. Entonces se estableció un protocolo sobre el que abundará Irene Sánchez posteriormente en su presentación, que se debía aplicar en todos los países, de manera que estemos razonablemente seguros de que hemos hecho un buen barrido en cada uno de los países. Esto no quita para que seguro, a lo mejor alguno de los presentes echa en falta alguna y eso también tiene remedio, lo abordaremos posteriormente. Es decir, que la idea era intentar que esto no sucediera y por lo menos maximizar las probabilidades de que esto no sucediera, pero no necesariamente ha sido así en todos los casos. Luego también era fundamental establecer qué características, qué metadatos de estas encuestas íbamos a reflejar en este registro. Para ello se diseñó, entre todos los países participantes en la acción, una plantilla Excel, una especie de formulario con una gran cantidad de información detallada sobre cada una de las encuestas. Tiene hasta más de 200 campos variables para definir cada una de las encuestas, aunque posteriormente, bueno, pues establecimos que dentro de estas, digamos, el listado de información ideal que deberíamos tener de todas las encuestas, había un conjunto más reducido esencial para poder incorporar a una encuesta en el registro, que se dispusiera de información que se consideraba esencial. Y luego un último aspecto que nos parece muy importante de todo el proceso de la metodología es que, además de toda esta reflexión sistemática y listado de metadatos sistemático, había un último elemento que es un control de calidad del volcado, del listado de todas las encuestas y de sus características o metadatos en la base de datos. Un protocolo riguroso que hacía que si el equipo español, por ponernos como ejemplo, mandaba los datos al equipo central en SciencePo, por ejemplo, pues hiciera una revisión exhaustiva de todos los metadatos con un proceso de interlocución hasta que se resolvían dudas. Este control de calidad es fundamental para la calidad del producto final. Todo esto se hace en un contexto en el que no me voy a detener, pero que todos tenemos presente de cada vez mayor interés en compartir datos y recabar datos de manera que sean lo más abiertos posible, esta idea del Open Data. Entonces, en este contexto, pues se han realizado el registro siguiendo los principios FAIR, en los que no me voy a detener mucho, pero solo por apuntar dos pinceladas. FAIR, las siglas son las siglas en inglés de Findable, es decir, que se facilitará la localización de las encuestas. El propio registro es una prueba de ello, de intentar facilitar el acceso a las encuestas y hacer una especie de censo, pero también facilitar, porque fuera amigable y fácil la interfaz para su uso, tanto para usuarios como para alimentarla posteriormente con encuestas posteriores. La segunda, accessible, o sea, facilidad de acceso, abundando en esa idea de una herramienta online y que tuviera de fácil uso. También que entre estos datos se prestara especial atención a que hubiera un link, un vínculo a incluso una identificación del fichero de datos, cómo acceder a él y a la documentación técnica de cada encuesta. Que en la medida de lo posible se hiciera interoperable con otros registros y otras bases de datos, con esa idea de
facilitar el compartir datos y también la R, digamos, de FAIR sería reutilizable o reusable. Es decir, que en la medida que se proporcionara información detallada, estructurada, sistemática y además se proporcionara esos vínculos a los datos, se facilita la reutilización de los mismos y que no solo queden, digamos, en el ámbito de la institución o grupo de investigación que lo hayan creado. Y para terminar, la siguiente, aquí, bueno, pues ya lo vamos a mencionar más veces, pero está aquí el vínculo al registro, en el que, bueno, pues las últimas noticias que tenemos es que hemos rebasado la cifra mágica de 1000 encuestas correspondientes a más de 24 países y aquí es una visión muy gráfica de los países que ya están, cuyas encuestas ya están incorporadas, son los... Ya no sé si es verde grisáceo, en verde grisáceo las que han pasado ya ese proceso de calidad y en azul turquesa, que no sé ni cómo se verá en mi pantalla como azul turquesa, son las que están en proceso de revisión de calidad y en breve pues, las encuestas de esos países pasarán a formar parte del repositorio. No quería terminar sin agradecer a pues, todas las instituciones, organismos, muchos, entiendo que estáis en el público, esto de que sea tan online y tan virtual ¿no? Hace que no sepamos muy bien quiénes estáis y quiénes no, pero bueno, seguro que en distintos momentos a lo mejor os hemos pedido información, Irene va a hablar más, Irene Sánchez, sobre ese proceso, pero por la parte que nos toca a Santiago y a mí como miembros de ese grupo de trabajo, pues queríamos agradeceros esa colaboración y nada más. Cedo la palabra a Irene Sánchez, que participará ahora. Bueno, buenas tardes. Yo me voy a encargar de hablar un poco de cómo se seleccionaron las encuestas españolas que se incluyeron en este registro. Perdón. Vale. Entonces, para decidir qué encuestas serán incluidas y cuál no, lo primero que hicimos fue un plan de actuación, siguiendo un poco las directrices que teníamos desde la unidad que coordina a todos los distintos equipos. Y la idea, en primer lugar, era hacer una identificación sistemática de las fuentes, evaluando quiénes podían haber producido datos, dado que una de las contribuciones que hace este proyecto es precisamente sistematizar qué es lo que hay. Y entonces, para ello identificamos tres grupos principales, fuentes institucionales, de proyectos de investigación y académicos y de organizaciones del tercer sector y o empresas. Para ello, lo que decidimos es que, por un lado, Mónica y Santiago se encargarían fundamentalmente de la ronda de contactos y enviaron diversos emails tanto a instituciones como a académicos en particular, como a sociedades científicas y asociaciones equivalentes en los que les pedían recabar datos que hubiesen producido en los últimos años. Por otro lado, yo me encargué de buscar en Internet, bueno, pues allí donde se nos ocurrió, páginas web de instituciones, repositorios de tesis doctorales, artículos científicos, etc. En algunos casos es verdad que hubo algo de solapamiento, porque algunas de las fuentes de información ya tenían sus propias páginas web, pero precisamente porque es muy detallado la documentación que había que rellenar, el contactar con las distintas personas que habían sido responsables de conseguir estos datos directamente nos ayudó precisamente a obtener toda esa información detallada que no estaba disponible porque en principio no sería la que se usa actualmente. Además, pues eso, había algunas bases de datos pues, sobre las que encontramos referencias. Amparo, por ejemplo, tiene algunas muy interesantes y ella, como parte del equipo, pues nos ofreció información adicional a la que ya estaba disponible. Y el último paso fue proceder a codificar toda esta información siguiendo los criterios de la plantilla y a documentar todo este proceso para saber un poco tanto lo que se codificaba como lo que se quedaba fuera.
¿Cuáles son los criterios de inclusión de encuestas? Mónica ya ha repasado un poco. Se tienen en cuenta en España encuestas con trabajo de campo posterior al 1 de enero de 2000, siempre estudios cuantitativos basados en muestreos, con cuestionarios estructurados y armonizados y que los datos estén disponibles en alguna medida. Esto ya volveré sobre ello un poquito después, porque hizo que muchos estudios se hayan quedado fuera, no porque no sean estudios muy interesantes, sino porque su aproximación metodológica es más cualitativa o no tiene una muestra lo bastante grande. Además de estos criterios generales, hay que tener en cuenta criterios específicos que tienen que ver con cuál es la cobertura territorial. Así pues, se incluyen, por un lado, encuestas de ámbito nacional que estén dirigidas a población de origen migrante o a minorías, que tengan una muestra representativa con al menos 300 individuos, y si son más, pues más. Encuestas subnacionales con el mismo target de población que tuviesen al menos, en este caso, 150 individuos. Y por último, encuestas dirigidas a población general que tuvieran una muestra suficiente. Y aquí se consideraban submuestras de entre 400 y 800 individuos como mínimo en función de la encuesta y del país. También se buscaban encuestas que fuesen de temas que interesasen particularmente al proyecto, o si se daba el caso de que hubiese pocas encuestas de los dos tipos que mencionaba anteriormente. Cuando empezamos a examinar y explorar qué es lo que había, pensábamos que íbamos a tener que recurrir mucho a esta tercera categoría. Sin embargo, bueno, al menos yo me llevé una sorpresa porque encontramos muchas fuentes, lo cual nos permitió cubrir las expectativas sin tener que recurrir a encuestas con muestras muy pequeñas. Como decía antes, quedan excluidas estudios que no se adapten a esta aproximación metodológica, pero además quedan excluidas expresamente encuestas dirigidas a población general que pregunten por actitudes hacia los migrantes, hacia la migración, porque creo que no es tanto de interés cómo se relacionan los ciudadanos con los migrantes, sino cómo se relacionan los migrantes con las sociedades, que les reciben y con distintos ámbitos de su vida. En cuanto a las fuentes identificadas, finalmente encontramos tres tipos de actores fundamentalmente que han estado produciendo datos. Los más fructíferos, probablemente porque son los que han tenido unos fondos más amplios, son las instituciones. En primer lugar, fuentes internacionales como por ejemplo la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, que tiene varias encuestas, las EU MIDIS 1 y 2, que están dirigidas a minorías y en España en particular cubren a la población que se identifica como gitana. Además, hay múltiples instituciones nacionales que están produciendo este tipo de bases de datos y aquí hay algunas como el Observatorio Permanente de la Inmigración, pero también el CIS, el INE. Además, hay que tener en cuenta que hay algunas instituciones nacionales que producen datos o que producen informes que parecen apuntar a que tendrían datos propios, pero en realidad en muchos casos lo que se produce es duplicidad porque se sirven de los datos que están produciendo las entidades que se dedican fundamentalmente a la estadística, como pueden ser el CIS o el INE. Y por último, las instituciones de ámbito subnacional, por ejemplo, los observatorios autonómicos de las migraciones, que aquí los resultados fueron dispares, y si revisáis las encuestas que han sido codificadas, algunos observatorios tienen más presencia, pero tiene que ver con esto, como que algunos realizan un trabajo más centrado en la entrevista cualitativa, que no era el ámbito que se buscaba cubrir en este trabajo. En cualquier caso, todas estas fuentes aportaron numerosos resultados muy interesantes y que han sido incluidas en el trabajo.
En cuanto a los académicos y proyectos de investigación, pues en España existen múltiples grupos que están trabajando en esta materia y al contactarles a través de las sociedades científicas recibimos una respuesta estupenda y mucha colaboración por su parte. Algunos nos enviaron información muy detallada, otros necesitamos molestarles múltiples ocasiones para poder recabar todos los detalles. Y aquí uno de los problemas que encontrábamos con frecuencia es que bueno, los proyectos de investigación a veces no tienen fondos suficientes para cubrir una muestra todo lo grande que sería deseado, con lo cual pues había algunos trabajos aquí que se quedaron fuera precisamente por eso, porque eran muestras muy pequeñas y entonces no cumplían los requisitos que mencionaba en la diapositiva anterior. Y por último, quizás la fuente menos fructífera, dentro de que todas ellas pues eso, hemos recibido mucha cooperación y mucha información de vuelta, fueron las empresas y las ONGs. No porque no tengan datos, que algunas sí los tienen, pero en muchos casos se producen duplicidades porque eran datos que ya había codificado porque se hacen en colaboración con entidades públicas, o con distintos organismos. Aquí, por ejemplo, puedo mencionar Metroscopia, que en algunas encuestas que han realizado a población migrante hace ya bastantes años, y es verdad que por un lado no había mucha información disponible, pero además eran encuestas que habían realizado con el INS, con lo cual ya las había evaluado al estar revisando las fuentes públicas o las fuentes más institucionales. ¿Cuáles son los resultados? Bueno, yo diría que morimos de éxito, sobre todo al principio, porque no esperábamos encontrar tantas encuestas y estudios como encontramos, o al menos yo no lo esperaba, desde luego. Evaluamos, creo que más de, no sé si más de 400, pero seguro más de 300 fuentes que podían ser incluidas, aunque luego creo que en la base de datos finalmente se han incluido como unas 170, algo más. Pero bueno, habrá algunas que se han quedado fuera por eso, porque no se cumplían algunos de los criterios, pero había muchas. Retos y limitaciones que nos hemos encontrado por el camino. Mencionaba algunos anteriormente que tenían que ver con que es un campo en el que hay una diversidad de metodologías y nos interesaba una aproximación concreta. Además, la plantilla que hay que cubrir es muy exhaustiva, lo cual a futuro la hace muy útil, pero es verdad que algunas encuestas, sobre todo las más antiguas, no se conservaban tantos detalles y algunas no pudieron ser incluidas porque no estaba la información disponible. Y por último, dado que las encuestas que se consideran no solo tienen en cuenta a la población migrante, sino también a las minorías, uno de los retos que encontrábamos para España eran las encuestas a población gitana. ¿Por qué? Porque no se les, por las características de esta población, en España no hay datos en las encuestas generales que se les identifique como gitanos, dado que no se les, o sea, en las encuestas no se pregunta normalmente a las personas que están siendo entrevistadas si se identifican o no como gitanos, con lo cual hay que recurrir a estudios que se han hecho concretamente a esta población, lo cual hace que puede ser que haya otras encuestas que no están siendo tenidas en cuenta dentro de esta base de datos que tengan muestras relevantes de población que se identifica como gitana. Pero como no se les pregunta expresamente, pues no había suficiente información. En cualquier caso, sí que la Fundación para el Secretariado Gitano ha hecho varios estudios que están incluidos y que pueden servir para el futuro si se desea investigar más en esta cuestión. Con esto es todo por mi parte. Muy bien, gracias. Tenemos ya unas cuantas preguntas, pero las vamos a reservar, las que no he contestado por escrito, a justo después de la presentación de Irene Palacios. Irene, cuando quieras.
De acuerdo. Buenas tardes. Pues bueno, yo he estado colaborando durante varios meses en contacto directo con el equipo central de SciencePo en el proceso de control de calidad de las encuestas. Tengo que decir que he colaborado en el control de calidad de las encuestas de varios países, de varios de los países que participan en el proyecto y también particularmente de las encuestas españolas. Como ha explicado Mónica al inicio de la presentación, pues el proceso de creación del registro de encuestas conlleva varios pasos, de los cuales el último de ellos es el control de calidad. El control de calidad consiste en un protocolo riguroso con varias etapas en sí, que tiene como objetivo asegurar la calidad de los metadatos que han recogido los equipos nacionales. El equipo central de SciencePo y yo como colaboradora externa nos hemos encargado de realizar este proceso de revisión exhaustiva de todos los metadatos de cada una de las encuestas incorporadas por cada país. Bueno, esto es una visión generalizada de en qué consiste el proceso de control de calidad, que como ya ha dicho Mónica es esencial para asegurar obviamente la calidad de los datos que se han volcado en el registro de encuestas. En un primer paso, en un momento inicial del proceso, pues los representantes nacionales les pedimos que rellenen esta plantilla de la que ya han hablado mis compañeras, que es una plantilla pues, con un montón de campos, alrededor de 200, en el que pedimos información muy detallada y muy desagregada sobre los distintos, el distinto tipo de información que recogemos sobre cada una de las encuestas. Pues bueno, como decía, en un momento muy inicial les pedimos que rellenen la plantilla con 5 encuestas que hayan identificado en su país, en el país en el que están encargados de recoger información de encuestas. Una vez han rellenado la plantilla con únicamente 5 encuestas, el equipo central de SciencePo revisamos esta plantilla recibida y elaboramos un documento de feedback detallado a los representantes nacionales en el que les identificamos cómo es la calidad de los datos y estos iniciales que nos han enviado, pues si hay muchos errores, si falta mucha información, si hay información contradictoria entre unos campos y otros, si pensamos que puede haber más información adicional que no han completado, etc. Elaboramos un documento de feedback que le enviamos a los representantes nacionales. Aquí pues obviamente pueden o haberlo hecho no del todo bien y les decimos habéis tenido problemas o no habéis entendido bien algunos campos o nos ha faltado información en esto y lo otro, y les pedimos que revisen de nuevo esas 5 encuestas, o lo pueden haber hecho muy bien y entonces pues continúan hasta rellenar la información en la plantilla de todas las encuestas que hayan identificado en su país. Una vez los representantes nacionales han resuelto los problemas iniciales que podían tener y han rellenado toda la información que han encontrado a su disposición sobre todas las encuestas identificadas en el país, pues nos mandan finalmente, después de meses de arduo trabajo, porque suele ser bastante costoso y en tiempo rellenar la plantilla, pues nos mandan su plantilla final al equipo central de SciencePo. Allí pues otra vez revisamos de manera muy exhaustiva la plantilla final que han enviado con toda la información y les elaboramos un nuevo documento de feedback en el que pues les pedimos de nuevo que revisen la información que pueda faltar. Elaboramos pues de nuevo un documento detallado donde identificamos los fallos que pueda haber, la falta de información, las incoherencias, etcétera, y les pedimos pues que hagan una última revisión del documento. Una vez que ya está toda la plantilla completamente, se han depurado todos los errores o fallos que pueda haber en la plantilla, ya el equipo central de SciencePo se dedica de manera directa a hacer los últimos retoques en la plantilla, a editar, a ahorrar cambios y a preparar una última plantilla que se pueda ya volcar directamente sobre la herramienta electrónica de la que os hablaremos más adelante.
En este proceso también los representantes nacionales tienen que encargarse de manera directa de obtener el consentimiento para el uso de los metadatos de aquellos que están depositados sobre archivos de datos. En el caso de España son sobre todo las encuestas que están en el CIS. Por último, ya cuando ya todo está listo, se vuelca en la herramienta electrónica y ya está disponible al público. Esto es, pues como veis, un proceso largo que conlleva varios meses, en el que hay una retroalimentación constante entre los representantes nacionales y el equipo central de SciencePo y las personas dentro del equipo encargadas del proceso de control de calidad. De manera más particular, el proceso de control de calidad tiene los siguientes, se puede decir que cumple 4 grandes objetivos. Uno, asegurar que todas las encuestas codificadas son comparables. Todas las encuestas codificadas en todos los países, como ya ha dicho Irene, bueno, y mis compañeras anteriormente, deben cumplir una serie de requisitos. Tienen que ser encuestas cuantitativas, que no tengan un componente cualitativo, esto es, que se haya seguido para su diseño una estrategia muestral y que se haya aplicado un cuestionario estructurado para obtener las respuestas de los entrevistados. Tienen que tener también un número mínimo un número mínimo muestral, de tamaño muestral, de población de minorías étnicas o inmigrantes, que varía un poco dependiendo del país, más o menos se han seguido estándares similares, pero dependiendo también del tamaño del país y de la cantidad de población inmigrante o minorías étnicas que se espera que haya en ese país, pues esta cifra podría cambiar. También, pues, como veréis más adelante, hemos dividido las encuestas entre encuestas nacionales y subnacionales, y a veces la división entre encuestas nacionales y subnacionales ha respondido a una decisión metodológica del equipo central, y para lo cual pues, hemos seguido un criterio común a todos los países. Había encuestas que inicialmente el equipo español nos clasificó como nacionales, pero después en decisiones posteriores pues las hemos decidido reclasificar como subnacionales respondiendo a criterios comunes para todos los países. Luego, otro segundo objetivo del proceso de control de calidad es que la información codificada en los campos para cada una de las encuestas fuese comparable. Cuando, por ejemplo, se rellena el campo de diseño muestral, pues pedimos que la información que se rellena en ese campo de diseño muestral para todas las encuestas responda, pues obviamente, cuál es el diseño muestral que se siguió en la encuesta, etcétera. Siempre que la información esté disponible. Hay mucha información, como ha comentado Irene, que no estaba disponible por tratarse de encuestas más antiguas o porque la información simplemente, los informes públicos que hay de esa encuesta no recogían información demasiado detallada. Cuando no hemos encontrado la información disponible, el campo se ha rellenado como información no disponible, pero en ocasiones el registro, como veréis, también dispone de campos abiertos, pues en ocasiones hemos rellenado información complementaria en esos campos abiertos, explicando un poco pues, la información para el diseño, para la estrategia de diseño muestral no estaba disponible, pero parece intuirse que se ha seguido, pues, por ejemplo, un muestreo aleatorio con cuotas de nacionalidad. Por ejemplo, hemos tratado de aportar la máxima información posible, toda la que se pudiese extraer de los informes o de los documentos metodológicos que hemos encontrado sobre las encuestas y hemos tratado de rellenar la mayor cantidad de campos posibles de una manera pues, sistemática y comparable entre todas. Bueno, esto ya, el tercer objetivo viene de lo que ya he dicho anteriormente. Teníamos que asegurar que había una cantidad mínima y equiparable de información para todas las encuestas y podemos decir que el criterio mínimo de inclusión de las encuestas es que existiese al menos el tamaño poblacional de nuestra población objeto, que son minorías étnicas e inmigrantes. Si no existía esta información, la encuesta obviamente no ha sido incluida, aunque en muy pocas ocasiones hemos excluido encuestas. Es interesante o puede interesar a algunos de los oyentes
pues saber que hemos incluido esta N de población para todas las encuestas que se han registrado en la herramienta, en el registro, incluido pues hemos codificado muchas, se han incluido muchas encuestas del CIS y del INE, que eran encuestas a población general, que sabemos que por el tamaño poblacional que cubrían estas encuestas incluían un número suficiente de población de minorías étnicas e inmigrantes, y bueno, y nos hemos aportado el número de población concreta que existía en cada una de las encuestas del INE y del CIS que se han codificado, con lo cual, pues si alguien está interesado en saber en conocer un poco pues, la integración sociolaboral de los inmigrantes a través de la EPA, pues va a encontrar en nuestro registro, en la EPA de 2019, por ejemplo, la cantidad de población inmigrante que fue entrevistada y si le interesa puede acudir a la EPA de ese año y descargar los datos. O sea, hemos aportado esta información para todas las encuestas del registro. Y por último, también el control de calidad ha tratado de asegurar que la información codificada es exhaustiva. Este es un paso que hemos hecho, pues digamos, un poco a posteriori de haber codificado todas las encuestas, pero nos hemos encargado de comprobar pues, que no existía ningún otro documento, bueno, hacer un barrido general de todas las encuestas para ver que todos los documentos que se han aportado como información de cada encuesta eran los que hay, que no había ninguno más, que si había, por ejemplo, artículos académicos relacionados con esa encuesta se ha aportado esa información, si la encuesta formaba parte de un proyecto, por ejemplo, de I+D, esa información se ha cumplimentado también, es decir, hemos aportado para todas y cada una de las encuestas toda la información que creemos, igual obviamente no puede haber faltado cosas, pero hemos tratado de aportar toda la información que creemos que existe en torno a cada una de las encuestas. Y bueno, y por mi parte, eso es todo. A ver si sé volver. Muy bien, pues tenemos ahora unos minutillos para preguntas que estén pendientes. Hemos ido contestando algunas en el Q&A, pero si alguien tiene alguna pregunta de aclaración o de dudas con respecto a las presentaciones que se han hecho hasta ahora, podéis, si queréis, en este momento levantar la mano con el icono que hay de levantar la mano en la barra de herramientas de Zoom y preguntarla viva voce, o podéis escribir si queréis en el chat o en el Q&A. Vale, veo una primera de Carmen, que le voy a dar permiso para hablar. Carmen, cuando quieras. El micrófono creo que tienes que... Sí, lo tengo yo apagado. Ahora me oís, sí. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, me alegro de veros a varios, que hace mucho que nos veía. Una pregunta, me ha sorprendido mucho lo que ha explicado Irene Sánchez respecto a la cantidad de encuestas que habéis encontrado específicamente en España. Ella dice finalmente 170. Desde el año 2000, bueno, sí, son años, pero incluso así, ya sé que ella misma dice que os ha sorprendido. No sé si más adelante lo vais a hacer o quizá lo hacéis en la web, o si no, aprovecho la pregunta. ¿Qué tipo de instituciones habéis encontrado dentro de esos 170? ¿Alguna distribución? Así que decir, la mitad son de centros de investigación, o de dónde salen 170 encuestas a inmigrantes. Es que me he quedado muy sorprendida por este dato. No esperaba ni mucho menos que tuvierais, yo que sé, más de 20, por ejemplo, no sé. Me ha sorprendido. Gracias. Bueno, y muchísimas gracias por la iniciativa, por otra parte, que es muy, muy interesante. Gracias, Carmen. Mónica o Irene Sánchez, ¿queréis hacer una primera respuesta a esa pregunta? Mónica. A ver si me obedece.
Bueno, ya lo ha dicho Irene, ¿no? Que fuimos los primeros sorprendidos. Ahora sí, los porcentajes no los tengo a mano, pero también hay un aspecto que hay que tener en cuenta y es, uno, que nos sorprendimos por las dos cosas. Nos sorprendimos porque había más encuestas exclusivas inmigrante o a minorías étnicas de las que habríamos previsto, o sea, no son solo 20 de ese tipo. Estamos refiriéndonos a encuestas de ámbito estatal y subestatal, eso igual no hemos incidido suficientemente en ello. Entonces, por una parte hay que tener en cuenta eso y por otra, esta idea que hemos enfatizado, que no nos interesaba solo aquellas encuestas dirigidas exclusivamente a población inmigrante o minorías étnicas, sino también las dirigidas a población general que reunieran ese requisito de tener una muestra suficiente en los términos que habíamos establecido en el protocolo para ser incluidas en el registro. Y ahí también hay un gran volumen, y ahora no te sé decir porcentajes, igual Laura los tiene a mano, pero un gran volumen también cabe imputarlo a ese capítulo. Pero nos parecía especialmente interesante porque ese tipo de encuestas también permite comparar con la población autóctona y con las mismas preguntas. O sea que precisamente eso nos parecía que añadía interés a incluir las encuestas en el... Se estaban detallando los protocolos, ¿no? Como decía, si alguien tiene dudas si utilizar o no la EPA, pues tiene una primera información ahí que le hace decir, bueno, pues me doy hago el trabajo de bajarme los datos, etcétera. Tiene una primera aproximación de qué se va a encontrar. No sé si Laura tiene ahí las cifras. Mi conexión a internet me está diciendo todo el rato que es mala y no sé qué hacer para mejorarla, así que no sé si se escucha bien y todo lo que digo. Sí, un poco entrecortado, pero vamos, sí, ha pasado los datos de encuestas académicas 50, con fines de políticas públicas 65, ¿no? Donde imagino está incluida la EPA, ¿no? Por ejemplo. La EPA, no, pero también... estadísticas oficiales que está detrás. Claro, pero incluso también encuestas como el barómetro sanitario, o sea, no solo hay del INE, hay el barómetro sanitario que realiza el CIS, mucho depende evidentemente de la muestra, del tamaño de la muestra de la encuesta. En el caso del barómetro sanitario, como en el conjunto del año había unas 8.000, 9.000 entrevistas, es más fácil que haya una población suficiente. O sea que evidentemente factores como esos incidían. Sí, sí. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Daniela ha puesto en el chat, perdonad si me he perdido esto porque he perdido la conexión unos minutos, pero habéis enfrentado dificultades con las definiciones potencialmente distintas de las minorías en las encuestas de los distintos países, y si es así, ¿cómo habéis procedido para asegurar la comparación? Bueno, si queréis esa la contesto yo. La perspectiva que hemos adoptado desde el principio en el proyecto es no intentar homogeneizar las definiciones de las minorías étnicas, entre otras cosas porque por aprendizaje histórico de proyectos anteriores es una tarea prácticamente imposible en el contexto y en el marco de esta iniciativa que pretende y sigue pretendiendo incluir a 35 países, no solamente de Europa, sino también vecinos de Europa como Israel, Turquía y otros. Y en el futuro quizás que se puedan incluir datos también de Estados Unidos, de Canadá, de Australia, si los equipos de esos países deciden realizar el trabajo de compilación. Y por tanto lo que nos ha parecido más oportuno es dejar que cada equipo nacional, para cada encuesta que estaban recogiendo, definieran cuáles eran los términos que utilizaban para definir a las minorías que eran objeto de estudio en dicha encuesta. Entre otras cosas porque también dentro de cada país hay múltiples tipos de grupos que pueden ser objeto de estudio en las encuestas. Lo único que hemos hecho a posteriori, una vez que los datos, la información sobre las características técnicas de cada encuesta nos llegaban, es homogeneizar algunas categorías que claramente son las mismas, pero en las que se utilizan vocabulario ligeramente diferente. Por ejemplo, un ejemplo que os va a resultar muy familiar. En España, cuando hablamos de la población gitana, utilizamos el término gitanos, entre otras cosas porque es el término preferido por la comunidad en España. Sin embargo, el término más usual de referencia a esta comunidad en el resto de Europa es el de la población roma. Lo que hacemos en ese caso es, para las encuestas que en España utilizan el término población gitana o gitanos, es añadir el término que ellos han elegido y además
añadir el de población roma para que en la búsqueda que uno haga, si alguien está utilizando la terminología que se utiliza en general para el conjunto de Europa, si buscan por población roma, vayan a encontrar también las encuestas a población gitana en España. Pero son estas pequeñas, más que cambios, porque dejamos las denominaciones de cada país originales, añadimos términos que permiten luego la comparación. Entonces, esta es la forma en la que nosotros nos hemos enfrentado a esa dificultad que menciona Daniela. No veo ninguna otra mano levantada por el momento, con lo cual sugiero que sigamos con la siguiente presentación de Carla Españés. Creo que se me oye y se ve lo que estoy compartiendo. ¿Sí? Genial. Sí, se ve y se oye. Bueno, pues nada, yo os voy a presentar lo que es el frontend, la interfaz de este registro de encuestas en minorías étnicas. Antes de nada, pues nada, para que veáis, a lo mejor habéis entrado porque Laura os ha pasado el link, pero para que veáis un poco cómo es la interfaz principal. Hay un sistema de filtrado, un filtrado simple que es la columna de la izquierda y luego un filtrado también avanzado que se puede hacer desde los dos lugares distintos. Luego también hay la posibilidad de buscar por palabras clave, ordenar, ver los filtros aplicados. Bueno, todas estas cosas las vamos a ver ahora, ¿no? Pero para que os hagáis un poco una idea de lo que vais a ver. El acceso es a través de este link que os hemos puesto también en el chat. Y yo os voy a mostrar cómo entraríais a través de Google. Entraríais buscando Ethnic Survey Data. Y entraríais en la landing page, en la página principal. Le deberíais dar a este botón de aquí, donde pone el Survey Data Hub. Y aquí, en esta página, lo que veis es, no en este caso el registro en sí, sino un poco la presentación de otras herramientas que también forman parte de este proyecto, como son el banco de preguntas, como son el banco de datos de encuesta post-armonizado y la herramienta interactiva de datos de encuesta. En particular, nosotros estamos interesados, ya como os comentaba, en ver el registro, entonces accederíamos a través de este botón de aquí. Y aquí veréis la descripción básica del registro, bueno, en qué consiste, cómo está hecho, quién lo ha hecho. Y si bajáis un poco, veréis otros epígrafes como la parte de resumen de la metodología, los países que se incluyen, cómo citar y utilizar los metadatos y formas de contribuir y apoyar añadiendo encuestas a este proyecto. Me centro rápidamente solamente en la cuestión de los países. Estos son los países que forman parte del registro. Los que están en negro son aquellos que aún no están incluidos, pues están en la parte de post-armonización o del control de calidad, que nos ha estado contando también Irene Palacios. Nosotros podríamos ver para el caso de España, pues los descriptores básicos de los metadatos, ¿no? Quién lo rellena, cuándo se actualizó por última vez, qué fechas están, a partir de qué fecha están incluidos estos registros, etcétera, pues si pueda ser de vuestra utilidad. Si volviéramos a la página anterior, justo aquí al lado hay el acceso propiamente dicho al registro, ¿de acuerdo? Entonces esto es un poco lo que veíais en la diapositiva que os he enseñado antes, el sistema de filtrado, los dos accesos para el filtrado avanzado y las demás herramientas. Antes de nada, deciros que por defecto la página os va a mostrar todos los registros que tenemos, es decir, en este caso los 1.191 registros que hay para todos los países, no solamente para España. Básicamente esto sería sin filtrar nada, ¿no? Y si bajamos podemos ver cada uno de los registros, un resumen básico y luego si clicáramos dentro el registro completo. Podríamos ver hasta 25 registros en una página, aquí veríamos las distintas páginas que hay, hasta 48. En cualquier punto en el que estemos le podemos dar aquí para volver arriba, ¿de acuerdo? Yo os voy a plantear pues, dos ejemplos, uno más exploratorio y otro más específico. Pongamos que nos interesara, por ejemplo, encuestas al colectivo gitano para España, ¿no? Entonces, lo primero que haríamos es hacer un filtrado básico para España. Como veis aquí pasa de 1.190 a 171 resultados y
Pensemos que también nos interesa particularmente, pues, por ejemplo, encuestas en el nivel nacional que sean representativas de la población y que tengamos acceso al cuestionario para poder ver, por ejemplo, las preguntas que se hacen. Esto está todo aquí en el filtrado básico. Esto sería, perdón, el cuestionario y la documentación básica, ¿no? Entonces aquí vemos que nos sale 91, como estamos interesados en el colectivo gitano, podríamos escribir, en este caso, gitán con un asterisco para que nos salga tanto gitano como gitana y nos salen 5 resultados. Podríamos filtrar más, podríamos ordenar, de hecho podríamos ordenar, por ejemplo, por la fecha de inicio, que sería en este caso este de aquí. Esto sería la que empezó más tarde, y esto sería la que empezó antes, bueno, antes, más cerca a nosotros en el tiempo, ¿no? Pero lo podríamos hacer también por el tamaño muestral, por ejemplo. Aquí la encuesta con una muestra conseguida más elevada es de 1617, la que menos, en este caso, es de 1167, ¿no? Pongamos que pues estamos mirando y que nos interesa este registro en concreto. Aquí podríamos ver, bueno, perdón que no os lo he dicho, aquí veis todos los filtros que hemos aplicado, entonces podríamos quitar alguno o poner otro. Pongamos que nos interesa efectivamente este registro. Aquí veríamos todo lo que hay en los filtros y aún más cosas, ¿no? Puede haber identificadores básicos, pero también cuáles son los temas que se tratan, si está incluido dentro de un estudio más grande, etc. Nosotros aquí estamos interesados en ver la documentación, entonces el epígrafe que nos interesa es el de la disponibilidad, ¿no? Y aquí veríamos la documentación y el cuestionario. Podríamos darle aquí directamente, entraríamos dentro del cuestionario y muy probablemente al final de todo está el cuestionario completo. Podríamos descargar directamente. Aquí en particular también es interesante ver las notas que hay para cada uno de los apartados. Aquí lo que viene a decir es que, aunque no están los datos disponibles digamos, con un SPSS, por ejemplo, un Excel, sí que hay una herramienta interactiva. Entonces, para este caso podríamos jugar un poco aquí con los datos con esta herramienta que nos da la FRA. Y os voy a poner un segundo ejemplo más, un último ejemplo. Antes de nada, si estáis haciendo búsquedas distintas, siempre le podéis dar a limpiar los filtrados y volveréis a tener aquí los 1100 casos. Pensemos, por ejemplo, que estemos interesados aquí en minorías étnicas en general sobre temas de salud y que nos interesan otras cosas, ¿no? Que nos interesa, por ejemplo, que la selección de las muestras haya sido aleatoria, que se identifique por nacionalidad de quien responde en el momento de que se hace la encuesta y que además queremos tener acceso seguro a la base de datos, no solamente a través de una herramienta. Entonces, a través del filtrado básico volveríamos a hacer un poco lo mismo. Seleccionaríamos España. En este caso, en lugar de seleccionar aquí la documentación, lo que queremos es el acceso completo a los microdatos y nos salen 89 registros. Aquí en el filtrado avanzado es donde afinaríamos un poquito más incluso que la búsqueda que hemos hecho antes. Como os decía, pensemos que estamos interesados en temas de salud. Pues marcaríamos en concreto este epígrafe sobre temas de salud y acceso a la salud. Pensemos también que nos interesa saber la nacionalidad de la persona que responde en el momento en el cual se le hace la entrevista. Pues, en este apartado, en el apartado 3.4, hay esta pregunta sobre la nacionalidad de la persona que responde, de la nacionalidad actual en ese momento, y pensemos que nos interesa que el muestreo sea aleatorio, ¿no? Para quedarnos con unos datos que nos puedan interesar para compararlo, para extrapolarlo al resto de la población. En este caso lo que nos salen son 10 resultados, que de nuevo los podríamos ordenar como quisiéramos. Pongamos en este caso que nos interesa este estudio porque es el que tiene una muestra más elevada. De nuevo, podríamos volver a entrar. Entraríamos en este registro, podríamos mirar cualquiera de las otras opciones que quisiéramos, o, digamos, información sobre este registro, sobre esta encuesta. Y aquí lo que nos interesa, recordad que era la base de datos, entonces podemos entrar, nos enviaría directamente a la página de línea donde podemos encontrar no solamente la base de datos, sino también la documentación y podríamos descargar la base de datos en el formato en el que quisiéramos. Y nada más, espero no haberme pasado el tiempo y esto es todo lo que tenía por mostraros. Os dejo con Laura que continúa.
Muy bien, muchas gracias. Pues has utilizado el tiempo de manera perfecta y ahora os voy a presentar yo un poco de información con respecto a cómo utilizar el registro de encuestas a minorías étnicas e inmigrantes como herramienta para fomentar el conocimiento de las minorías en España. Lo primero que os quiero comentar es el contexto en el que estamos realizando esta herramienta y que hemos desarrollado esta herramienta en el proyecto de la Cost Action Ethnic Survey Data, y que es un contexto, como ya han comentado tanto Santiago como Mónica, en el que queremos mejorar el conocimiento sobre las minorías étnicas e inmigrantes en el conjunto de Europa. Y por tanto nuestro objetivo realmente es conseguir que las encuestas cuantitativas que incluyen muestras de minorías, ya sean étnicas o de origen inmigrante o ambas, de tamaño suficiente, puedan estar localizables y puedan ser accesibles y reutilizables. Y en realidad el registro es una de las 4 herramientas que estamos desarrollando. Y como podéis ver en esta diapositiva, es el que está más avanzado, está prácticamente completado, aunque decimos que está en versión beta. La versión beta es prácticamente ya la final, pero al mismo tiempo estamos desarrollando otras 3 herramientas que son el banco de preguntas de encuestas a minorías, que está ahora mismo ya con un par de pilotos en marcha, y estamos trabajando en la definición del plan de trabajo. Ya tenemos las herramientas tecnológicas que nos van a permitir realizar este banco de preguntas de encuestas, y tenemos otros dos herramientas también que estamos comenzando a desarrollar, que permitirán poner en marcha un banco de datos de encuestas post-armonizadas, para el cual ya hemos iniciado un primer piloto y hemos comenzado a definir la metodología a concretar. Y por último, crearemos una herramienta de análisis de datos en línea precisamente de esas encuestas que hayamos post-armonizado, y eso está todavía en la fase de planificación preliminar. Con respecto al registro de encuestas de minorías étnicas, lo que os voy a presentar en unos instantes es el uso que podemos darle a los metadatos. Los metadatos son los datos sobre los datos, es decir, la información técnica sobre las características de cada una de las encuestas, para poder identificar las lagunas de conocimiento empleando estas informaciones que hemos no solamente procesado de cara a incluir la información en ese registro online, sino también que tenemos procesadas de manera estadística para poder realizar esos análisis. Obviamente, en unas semanas tendremos un informe que incluye todos los 24 países que están ya incluidos en el registro en línea, pero hoy, para no agobiaros con tablas y gráficos demasiado extensos, me limito a comparar los datos entre España, Francia e Italia, que son los países vecinos, Italia y Francia, que están disponibles ya en el catálogo de encuestas. Por daros una primera sensación sobre las cifras y las características principales de las encuestas que hemos identificado en España, más allá del número total de 171 que ya os ha comentado Irene Sánchez, pues es importante ver cómo se distribuyen con respecto a determinadas características que los suelen interesar. De esas 171 vemos que 106 de las encuestas son de ámbito nacional, frente a 65 que son de ámbito subnacional, y cuando hablamos de ámbito subnacional nos referimos tanto a encuestas que han podido ser realizadas en una o varias, pero no todas, las comunidades autónomas, o en uno o varios municipios, pero lógicamente no con la ambición de ser representativo de todos los municipios en los que vive la mayor parte de la población, ya sea de minorías étnicas o de minorías inmigrantes. Es decir, cuando tenemos unos pocos solamente. En este ámbito municipal tenemos situaciones muy variadas. Hay algunas encuestas que realmente se realizan solamente en 2, 3, 4 municipios, encuestas que puedan comparar, por ejemplo, Madrid con Barcelona, con Valencia y Sevilla, o encuestas que son más mixtas y que incluyen a lo mejor una combinación de barrios en algunos municipios frente a
municipios más pequeños que se estudian en su conjunto. Entonces tenemos una gran variedad de casos en esa categoría de subnacionales. Al mismo tiempo podemos comparar cuáles han sido las encuestas, esta enlaza con la pregunta que tenía Carmen González sobre la sorpresa de haber encontrado tantas encuestas. En realidad, cuando nosotros centramos nuestra atención solo en las encuestas que se han realizado exclusivamente a minorías, ya sean étnicas o inmigrantes, hemos localizado 46. Sin embargo, el número localizado en España es mucho mayor precisamente porque hay 125 que incluyen a la población general. Y aquí también tenemos diferentes tipos de casos. Algunas veces se trata de encuestas que han sido diseñadas desde el principio con la ambición de realizar una muestra representativa del conjunto de la población española y que incluyen muestras que son bastante elevadas en términos numéricos de esas minorías, sobre todo de minorías de origen inmigrante, o pueden ser encuestas que están realmente dirigidas a población de origen inmigrante, pero que incluyen un grupo que podríamos denominar de control o de comparación de población general. Al mismo tiempo, unas cifras que os pueden resultar interesantes es cuál es la distribución entre aquellos estudios, aquellas encuestas que se han realizado exclusivamente en España y por tanto que son de iniciativa, podríamos decir, española fundamentalmente, o estudios que se han realizado al mismo tiempo en varios países y por tanto que los datos españoles forman parte de un ámbito de comparación más amplio. Y en este caso encontramos 34 estudios, encuestas que se han realizado en varios países, al menos en 2, más allá de España, frente a una gran mayoría de 137 que se han realizado exclusivamente en España. Con lo cual, una vez que ponemos todas estas cifras juntas, vemos que realmente en España se producen muchas encuestas que nos permiten estudiar y analizar a las minorías étnicas e inmigrantes desde diferentes perspectivas y con diferentes tipos de datos. Y por tanto, en cierta manera, nuestra ambición de lograr que se utilicen más creo que está bien justificada porque yo creo que no hay una suficiente conciencia de la cantidad de datos que hay disponible para estudiar las minorías y la población de origen inmigrante en España. Algunas cifras más que os pueden interesar en esta comparación que he privilegiado para la presentación de hoy es, bueno, en qué medida nos centramos más en el ámbito nacional o en el ámbito subnacional en España comparado con los países de nuestro entorno inmediato. Y debo decir que hemos incluido Portugal, que sería una comparación también muy interesante, quizás más incluso que Francia por el tipo de temporalidad, vamos, de los tiempos de las olas migratorias, entre otras cosas porque las encuestas portuguesas están todavía en proceso de la compilación sobre la información de las encuestas en proceso de finalización y no será incluida probablemente hasta finales del verano. Pero vemos ya en esta comparación inicial entre los 3 países que en España predominan las encuestas nacionales mucho más que, por ejemplo, en España, perdón, que en Italia, pero mucho menos que en Francia. Esta sensación de que Francia es un país muy centralizado y que hay siempre una atención al conjunto del país se verifica en términos porcentuales. En España vemos una situación algo más equilibrada, pero mucho menos de lo que lo es en Italia, donde vemos realmente que hay un equilibrio más claro entre encuestas nacionales y subnacionales a favor de las encuestas subnacionales. En el caso de las encuestas subnacionales, perdonad que se me ha olvidado traducir ahí esas categorías en inglés, encontramos un equilibrio de encuestas subnacionales con múltiples tipos de hábitat. En España, como veis, el 77% de las encuestas incluyen una mezcla de áreas tanto subnacionales de diverso tipo, cuando nos centramos en aquellas que son exclusivamente subnacionales. Si pasamos a ver cómo se define la población objetivo en los diferentes países, esta tabla nos permite comparar cuáles son las categorías o podríamos decir las etiquetas predominantes que se utilizan para definir a la población objetivo en los diferentes tipos de encuestas. Vemos que en España predominan las encuestas a inmigrantes y población gitana,
Mientras que, por ejemplo, las encuestas a población gitana o roma, que son también numéricamente muy importantes tanto en Francia como en Italia, no están representadas de la misma manera. Sin embargo, encontramos que hay menos estudios en España sobre solicitantes de asilo y de refugiados que lo que podemos encontrar en particular en el caso italiano. Y cuando comparamos España con Francia e Italia, también encontramos menos estudios sobre las segundas generaciones migrantes. Es decir, en España realmente los estudios que existen se han centrado tanto en inmigrantes fundamentalmente de primera generación como en población gitana. Otro aspecto que nos permiten analizar los metadatos de las encuestas es el tipo de temáticas que son cubiertas por dichas encuestas. Aquí en esta tabla lo que hacemos es un ranking de las temáticas cubiertas por las encuestas en términos de cuál es el mayor número de encuestas que cubren algunas de esas temáticas. Es importante mencionar que obviamente una encuesta puede cubrir varias temáticas y luego los porcentajes de encuestas que cubren dichas temáticas por país. Y como podemos ver, cuando tengáis un poquito más de tiempo quizás de ver esta tabla en detalle, es que en España tenemos en términos relativos, pero también en otros países, poco estudios sobre los flujos, es decir, que las encuestas que se centran en estudiar los flujos migratorios y la trayectoria migratoria, los diferentes pasos que han realizado los inmigrantes antes de llegar a España, no están muy bien representadas, son escasas. Al mismo tiempo, como ya he dicho antes, hay pocos estudios sobre asilo y refugiados y también hay pocos estudios sobre menores, en particular menores no acompañados y sobre cuestiones de género. Aparte de esto, quería comentaros un poco el uso del registro de encuestas como una herramienta sostenible y que nos permita ganar visibilidad a la investigación sobre minorías en España. Esta es la parte en la que os quiero animar a todos los que estáis escuchando, ya sea ahora en directo o luego en diferido a través del canal de YouTube, donde vamos a colgar la grabación de este seminario, que el registro de encuestas a minorías está teniendo muy buena acogida y que cada mes la herramienta recibe entre 300 y 400 visitas del mundo entero, obviamente fundamentalmente de Europa y de Norteamérica, que es donde más se concentran también el tipo de personas que pueden estar interesadas en estos datos de encuesta. Y por tanto, quiero mostraros y animaros a que contribuyáis como comunidad que quizás producís datos o que encargáis datos de encuesta si trabajáis desde administraciones públicas o desde think tanks o desde ONGs, a la sostenibilidad de este registro de encuestas a través de la aportación, de la contribución de esa información sobre las encuestas. Y esto es así porque hemos estructurado el registro de encuestas de una manera que nos permita incluir nuevas encuestas según se vayan produciendo, porque tiene una estructura de metadatos que es fácil de adaptarse, por ejemplo, nuevas temáticas que van emergiendo, es suficientemente flexible como la interfaz como para que podamos hacer modificaciones que mejoren la experiencia del usuario según vaya pasando el tiempo, pero también de manera muy importante porque nos permite incluir y modificar los metadatos de nuevas encuestas según se vayan creando. Y os voy a enseñar cómo se hace esto en la parte que llamamos el backend del registro de encuestas a minorías. Este es el vínculo en el que obtendríais la información y os voy a enseñar cómo llegaríais allí. Una vez que estáis en la parte de descripción del registro que os ha enseñado antes Carlas, tenéis aquí toda la información en inglés sobre cómo contribuir y cómo apoyar al registro, que os proporciona información sobre el modo en que podéis añadir nuevas encuestas al registro. En particular, ahora mismo estamos especialmente interesados en atraer la inclusión de encuestas sobre temáticas relacionadas con el COVID y que ya se hayan podido realizar específicamente sobre esta temática. Y si clicáis en este vínculo, os llevará a esta página en la que tendréis aquí una pequeña infosheet, es decir, una hoja de información
sobre qué es el registro de encuestas y por qué estamos creando una colección sobre encuestas específicamente dedicadas a temáticas relacionadas con el impacto de la COVID-19. No solamente desde el punto de vista de la salud, sino también el impacto social, económico y de todo tipo que haya podido tener la COVID-19 en las minorías étnicas y de origen inmigrante. Además de eso, si seguís leyendo esta parte, encontraréis este vínculo a un formulario que si queréis añadir una encuesta, os llevará a este formulario de Google en el que podréis ir rellenando información sobre vosotros mismos para que os podamos dar acceso a la parte donde se añaden las encuestas. Tenéis también información sobre las condiciones de uso, e información, una guía de uso y unos tutoriales grabados en vídeo que os permiten ver con calma cómo introducir nuevos datos, nueva información sobre nuevas encuestas. Obviamente no me voy a detener en enseñaros esta guía, pero la podéis leer con tiempo y con calma. ¿Dónde incluiríais vosotros los datos? Pues una vez que realizaréis ese proceso de inscripción en el registro, en el formulario que os acabo de enseñar, se os daría con vuestro correo electrónico acceso a esta parte que llamamos trasera, lo que llamamos el backend del registro, que con vuestro correo electrónico y una clave secreta que vosotros mismos podréis generar, podréis entrar en la parte trasera que gestiona, perdonad, ha decidido ahora justo no funcionar, voy a volver a intentarlo. Muy bien, ahora funciona. Os permitirá incluir nuevas encuestas. Aquí tendréis acceso a todas las encuestas que hayan sido vinculadas con vosotros, con vuestro usuario. Yo, como soy lo que se denomina un superusuario dentro del registro, tengo acceso a las encuestas de todos los países, pero vosotros solo tendríais acceso a las encuestas españolas o de otros países que hayáis generado vosotros. Y a través de este botón que se llama crear una encuesta, os llevará al formulario en línea que os permite crear una nueva encuesta. Aquí es donde empezaréis a rellenar información sobre vuestra encuesta. Es una encuesta, por ejemplo, que se ha realizado en España. Si hay un acrónimo que hayáis utilizado, me voy a inventar uno, lo podéis escribir, pondríais el nombre en inglés, por ejemplo, COVID-19 Survey in Spain, y el nombre en español, encuesta COVID-19 en España, por ejemplo, y luego seguiríais rellenando toda la información que se va a ver en la parte delantera que os ha enseñado Charles. El ámbito de la encuesta, si es nacional o subnacional, si es representativa o no de la población, y todo el número de informaciones sobre la encuesta que podéis ver vosotros mismos y que luego van a poder buscar los usuarios de la parte delantera. No me voy a detener en enseñaros todo el formulario porque son exactamente el mismo tipo de informaciones que podéis ver en la parte delantera, pero como veréis al final os permitirá ir guardando la encuesta y añadir otra, en el caso hipotético de que hayáis generado varias encuestas recientemente o a lo mejor algunas en el pasado que no están todavía incluidas y que se nos hayan escapado, o si solamente creáis una encuesta, pues crear esta única encuesta. Yo voy a cancelar porque como me he inventado esa encuesta no la voy a incluir. Y vuelvo a la presentación para terminar y deciros cuáles son las siguientes etapas después de esta versión que llamamos beta y por qué la llamamos beta. En realidad la versión beta es completamente operativa e incluye los metadatos ya, como habéis visto en la presentación de Carles, de casi 1.200 encuestas que ya se han realizado en 24 países diferentes, pero a partir de ahora estamos empezando a dar acceso a este backend, a esta parte trasera a usuarios externos que quieran incluir los metadatos de sus encuestas, ya sean nuevas o sean anteriores que no hayan sido incluidas aún. Además, continuamos añadiendo los metadatos, la información de otros países ya recogidos por los países. Esos países
en azul que os ha enseñado Mónica al principio y que están todavía en proceso de control de calidad. Y al mismo tiempo estamos en proceso de identificar mejoras específicas necesarias para optimizar la experiencia de los usuarios. Nosotros calculamos que de aquí a final del verano la versión ya no se llamará beta y será una versión definitiva 1.0 de este registro. Y con eso os doy las gracias a todos por vuestra paciencia y vuestra escucha. Tenéis aquí información sobre la página web, sobre el canal de YouTube, los correos electrónicos, pero también quiero comentaros que tenemos una cuenta en Twitter y una comunidad de Zenodo, desde las cuales podéis de varias maneras estar al tanto de cómo evoluciona el registro y el resto de las cosas que hacemos en la acción COST. Y voy a dar paso a Amparo González, que de manera muy amable va a participar como representante del Ministerio de Inclusión. ¿Cuál es el uso que desde su perspectiva cree que estas encuestas y otras tienen para la decisión pública? Amparo, cuando quieras. Hola, buenas tardes Laura, muchas gracias a todos. La verdad es que es una satisfacción enorme cuando, bueno, un proyecto como este de tanta envergadura y que tarda tanto tiempo en desplegarse y en empezar a producir resultados, cuando llegamos a ese punto, ¿no?, en el que empezamos a ver el fruto de todo el trabajo acumulado y de mucho tiempo invertido en la planificación y luego en la práctica, en la recopilación de toda la información que está detrás de esta base de datos enorme que, como has explicado ahora en tu presentación, está aún en desarrollo. Este es solo, digamos, el primer producto ya por sí mismo, más que justificativo de toda la inversión que se ha hecho, pero bueno, que en el fondo no es más que el pistoletazo de salida para toda una serie de productos derivados que llegarán después del registro de encuestas y que tendrán utilidades diferentes, pero que ya desde este momento con el registro se puede ir avanzando o anticipando cuáles van a ser las prestaciones que podemos ir previendo y los servicios que nos prestará, tanto desde el ámbito de la investigación, como decías bien, desde el ámbito de las administraciones públicas en sus diversas vertientes y competencia. Era una cosa que me importaba bastante, porque en todas las presentaciones, desde Santiago cuando ha empezado y en el curso un poco de la descripción rápida que hemos hecho a lo largo de las presentaciones, hay un hincapié, como tú decías ahora, de forma muy clara al final, sobre el resumen un poco de las características fundamentales de las encuestas en España, no sé si le llamaría laguna, ¿no? Porque en el fondo el hecho de que no haya muchas encuestas sobre la dinámica de flujo o sobre solicitantes de protección internacional en el contexto español, en el fondo es, por una parte, entiendo, reflejo de la propia naturaleza del instrumento, la encuesta, que se adapta mejor y responde mejor a determinado tipo de preguntas que quizá la dinámica de flujos, que son por su naturaleza y también por el modo en el que queremos estudiarlo y queremos comunicar sobre ello, más, digamos, proclive a ser estudiados con registros de mayor cobertura. Y por otra parte, en relación a los solicitantes de protección internacional, pues bueno, una determinada manifestación de los flujos migratorios que ha tenido hasta muy recientemente poca trascendencia numérica e incluso diría política y social en nuestro país. Entonces esto, bueno, pues es un poco fruto de la realidad migratoria del país en el que vivimos. Me preocupaba, no sé si es la expresión, pero me interesaba más destacar otro aspecto, y es que el núcleo temático de gran parte de las encuestas que recogemos en el registro, y digo recogemos porque me siento un poco parte del esfuerzo común, se centra mucho en el ámbito de la integración, ¿no? Y la integración, en el caso de España, como país con un grado de descentralización importante, una competencia en manos fundamentalmente de las comunidades autónomas. Esto no quiere decir que el Gobierno central no tenga alguna opinión, obviamente, y grado de influencia o definición de las políticas de integración, pero en la práctica
Un elemento que yo quería destacar del registro es precisamente la inclusión de la encuesta a nivel subnacional, particularmente en el ámbito local, que es un ámbito en el que siempre carecemos en España o adolecemos de una cierta pobreza de información que se acentúa particularmente para poblaciones relativamente pequeñas o estadísticamente raras, como las solemos llamar, y que creo que el registro viene a cubrir un hueco importante de información para sistematizar e identificar con facilidad la información que se ha ido recabando a lo largo de las 2 últimas décadas en este ámbito sobre las cuestiones migratorias en nuestro país. Es cierto que para la transposición de la utilidad de esta herramienta al ámbito de la administración pública y de la toma de decisiones nos enfrentamos a una serie de dificultades que para mí son evidentes. Lo eran, las intuía antes, pero es cierto que desde la posición que ocupo ahora pues se hace a veces más evidente, pero también creo que se abren una serie de oportunidades y hay que buscar siempre como el equilibrio entre ambas y hacer pues, bueno, un poco de marketing y desarrollar algo de estrategia, porque creo que de ambos lados, tanto del ámbito desde el punto de vista o desde el ámbito de la investigación, pero también desde el punto de vista de la administración pública, podemos beneficiarnos mutuamente de este tipo de esfuerzos que se realizan. Por una parte, es cierto que en la administración se adolece, en primer lugar, de una falta de recursos humanos y diría de formación estadística. No hay hábito todavía, sobre todo en ciertos ámbitos, de la integración del análisis como un elemento orientado hacia la toma de decisiones. Está en un estadio de desarrollo, varía mucho por ministerio, incluso por área temática, pero está en un punto de desarrollo que podríamos decir inicial. Los propios ministerios no tienen una gran capacidad a día de hoy de explotación de la propia información que ellos producen y que tienen, pero que no ponen a disposición del público en muchas ocasiones porque no tienen los instrumentos de sistematización ni la aproximación necesaria, y en muchas ocasiones se desconoce la utilidad potencial. Incluso cuando se conoce, se carece de la capacidad técnica para desplegarlo en todo su potencial. Sin embargo, yo creo que dejando de lado un poco esa, si queréis, laguna temática o omisión temática en relación con la dinámica de flujo y en cierto modo con las dinámicas o trayectorias de residencia y en este sentido pensaba más en las trayectorias legales de los migrantes o de las minorías étnicas en nuestros países, que es un tema que también, particularmente en determinados países del sur de Europa, ha cobrado relevancia en distintos momentos, pues, por la trascendencia social y la frecuencia de procesos de regularización extraordinaria, y para eso es necesario un diseño en muchos casos longitudinal, que como ha mencionado Santi, creo en su exposición, no es la característica más habitual de muchas de las encuestas que recogemos. Esta es otra limitación de la encuesta, no digo obviamente del registro, sino de la encuesta como instrumento para su traslación o la percepción de su utilidad al ámbito de decisión. Y es que en el ámbito de lo público muchas veces, si no hay esa capacidad de análisis orientada a la toma de decisiones, lo que adquiere relevancia es la inmediatez de la actualidad. Sufre a veces un poco del mismo, bueno, pues de las mismas limitaciones no sé, que los medios de comunicación, que las noticias tienen una vida poco duradera, y las encuestas de sección cruzada corren el riesgo de quedar anticuadas desde el punto de vista de quien comunica solo una cosa sin un previo análisis en profundidad que oriente la decisión, de quedar anticuadas pronto. En ese sentido, las encuestas de diseño longitudinal a veces aportan una riqueza adicional, y creo que es importante destacar todas aquellas que dentro del registro tienen este componente y que no siempre es explotado en profundidad. Por otra parte, y creo que este es el ámbito en el que sería más fácil
más allá de la difusión, sobre todo, como decía, en el ámbito autonómico local, en el que creo que por la propia atribución competencial, muchos de los resultados que pueden extraerse de todo este repositorio de encuestas tendrían una traslación o un interés más inmediato, más que en la Administración Central del Estado. Creo que en el ámbito de la convivencia, y en este sentido las encuestas que o bien incluyen a su vez una muestra de población autóctona o bien permiten su vinculación con otras encuestas o fuentes estadísticas que en paralelo recogen información similar y que pueden vincularse a las encuestas que se han hecho específicamente con población inmigrante o con minorías étnicas, ofrecen un campo de explotación con mucho recorrido. También en este caso creo que en el ámbito local. En el caso del Ministerio, el Overaxe, y disculpo a mi compañera Caroline que no ha podido unirse, pero que tiene manifiesto interés en el proyecto y con la que compartiré lo que nos habéis compartido esta tarde. Se realizan una multiplicidad enorme de pequeños estudios de ámbito local a nivel de barrio en grandes ciudades y que son muy susceptibles de utilizar alguna de la información que se ha ido acumulando a lo largo del tiempo y que no necesariamente ha quedado anticuada en relación al diseño o alguna de las conclusiones extraídas, o como decíais, de las lagunas identificables y de otras temáticas que podrían orientar nuevas encuestas o estudios que se promocionan o incluso lideran y encargan desde la propia administración. Y ya para concluir, porque quiero que haya tiempo para algunas preguntas, creo que aparte de pensar de forma estratégica cómo podríamos contribuir a la difusión de los resultados del proyecto ahora en la fase del registro, pero más adelante también cuando los siguientes elementos del mismo estén desarrollados, creo que sería importante para las administraciones públicas conocer la existencia de todos estos cuestionarios y encuestas que en muchos casos se han desarrollado sin la posibilidad de que ellas aportaran o realizaran alguna contribución en la fase de diseño. En muchas ocasiones, cuando se reciben estas encuestas desde aquí o incluso sus resultados, es cuando se plantea la pregunta de ¿y por qué no incluisteis esto? Y a nosotros desde el punto de la vista de la gestión y con la experiencia acumulada nos hubiese interesado que hubiese añadido esto otro. Creo que si se establecen canales de comunicación más fluidos con este conocimiento acumulado, este tipo de ocasiones pueden ocurrir con algo más de facilidad. Como os decía, creo que la explotación y análisis por parte de unidades instaladas dentro de la administración a día de hoy es poco frecuente porque es simplemente poco posible por la falta de dotación y falta de experiencia previa, y en ese sentido hay que establecer elementos de coordinación y colaboración mucho más intensos y sobre todo veo utilidad en la posibilidad de colaborar en la realización y encargo de nuevas encuestas que acumulen, que muchas veces se hacen de espalda al conocimiento ya acumulado. Repositorios de esta naturaleza abren sin duda la puerta a hacer esos nuevos diseños y esas nuevas preguntas con un conocimiento acumulado mucho mayor, en el que no se repitan preguntas ya, digamos, o diseños de preguntas ya agotados, y que haya mucho más espacio para la innovación. Para eso es fundamental una colaboración, digamos, más estable, ¿no? Más habitual entre la administración pública y el ámbito de la investigación, que como, bueno, que os voy a contar a vosotros, que habéis estado en un lado y otro en muchas ocasiones, uno de vosotros en distintas etapas. Para finalizar, el tema de las definiciones. Yo creo que aquí es muy importante, no tanto por la dimensión comparada, que es algo que nos suele preocupar mucho más en el ámbito investigador, científico, que en el ámbito de la gestión cotidiana de las cuestiones migratorias a nivel administración, sino la distorsión que hay a veces entre la definición legal y la definición que se utiliza en la gestión de fenómenos migratorios y la definición, si queréis, sociológica
estadística que a veces aplicamos en las encuestas que diseñamos. Esto sí que es una limitación a veces importante y es necesario un mejor conocimiento desde fuera de las definiciones o conceptos que se utilizan diaria y cotidianamente en la gestión migratoria para poder traducir esto a la encuesta de forma que luego resultados que hubiesen sido muy fácilmente trasladables o comunicables adolecen muchas veces de esa limitación visto desde dentro, ¿no? Desde el punto en el que yo lo veo ahora. Y creo que en eso hay, bueno, que es relativamente sencillo, pero es necesario hacer un trabajo como diría, de correspondencia conceptual que no siempre está bien trabajado, ¿no? Desde el ámbito de la investigación, precisamente por esta falta de conexión habitual entre uno y otro. Y nada más, no sé, felicitaros por haber llegado hasta el final de una primera etapa y bueno, que me tenéis a vuestra disposición para en lo que pueda ser útil desde donde estoy ahora. Muy bien, pues muchas gracias, Amparo. Una cuestión muy rápida, la que yo, enlazando con lo que tú decías, yo creo que es verdad que ese diálogo entre el trabajo que se hace desde las universidades o los centros de investigación en general y las administraciones públicas puede ser muy mejorada, pero yo creo que también una de las cosas que con este ejercicio hemos constatado es que también es problemático recuperar encuestas que han sido, por decirlo de alguna manera, Sponsorizadas, o, sí. o contratadas o realizadas por demanda de las administraciones públicas y que no forman parte de un catálogo estadístico oficial, sino que son estudios concretos que se van haciendo desde los diferentes ministerios, las diferentes secretarías de Estado, los diferentes observatorios, las diferentes unidades técnicas en las comunidades autónomas y en los municipios, que de una cierta manera se están perdiendo, porque es complicado. Bueno, hay movimiento de personal, hay movimiento obviamente de partidos políticos que gobiernan y por tanto de quienes están al mando de esas diferentes unidades en las administraciones públicas. Y esa es la parte que más nos ha costado en realidad, en general, no solamente en España, sino también en los otros países, cuando no ha habido una tradición, y hasta ahora realmente no la ha habido en la mayor parte de los casos, de además de publicar los informes de esos estudios, poner los datos a disposición del público en algún tipo de archivo, ya sea ministerial o, porque podría ser perfectamente archivos a custodia del INE o del CIS o de cualquier otro organismo público. Y eso sí que a mí me parece que quizás con tiempo y una caña que se dice, se podría intentar ver que si hay mecanismos para facilitar, para ayudar a las diferentes administraciones públicas a mirar un poco en sus viejos archivos qué es lo que está disponible, qué es lo que se podría recuperar, incluso aunque, como tú comentas, alguna de esta información ya no es de actualidad, porque quizás los datos han envejecido. Es verdad que desde un punto de vista de análisis del proceso histórico y de los diferentes momentos, la comparación sobre cómo progresa o no progresa la integración en diferentes dinámicas, esos datos históricos pueden ser de utilidad. Y quería simplemente comentar ese aspecto que es el que hemos encontrado más difícil en todos los países en general, no solamente en España. Aprovecho para invitar a que los participantes, el público, levanten la mano si tienen preguntas o las escriban en el chat como esta última parte de preguntas y debate en la medida que queráis. Veo un comentario de Daniela Vintila que nos comenta si se puede incluir en la Migration Research Hub de IMISCO. De hecho, Daniela, estamos en contacto desde hace años con la gente de IMISCO y del Migration Research Hub y quienes han construido nuestra plataforma online son los mismos que han construido el Research Hub de IMISCO y estamos a la espera de que ellos encuentren el modo de leer automáticamente nuestros datos para incluirlos en el Migration Research Hub. Entonces es algo que
tenemos en mente, pero que hay todavía que dar los pasos técnicos para realizarlo. Lorena Ortiz Cabrero pregunta, tenía entendido que no es posible por ley hacer preguntas raciales o étnicas explícitas sobre la minoría con la que se identifican los encuestados. ¿Cómo se determinan entonces los porcentajes de cada minoría y si es un porcentaje suficiente para ser representativo de la población general? Pues probablemente dejo a Mónica que conteste esta pregunta también porque es la que más de cerca ha trabajado con ese tipo de encuestas desde el CIS, para que nos diga un poco su visión. Sí, no, en términos generales en la acción nos hemos encontrado que hay países que realmente tienen un problema con esta cuestión. Por ejemplo, Francia. En España no hay una prohibición, lo que ocurre es que no es obligatoria la cumplimentación y además si son datos de determinada, digamos, sensibles, pues requiere una especial cautela. Y eso, que quede muy claro que es de respuesta voluntaria, como lo son la mayor parte de las encuestas de las que estamos hablando, no tanto algunas del INE, que están incluidas en el Plan Estadístico Nacional y que de hecho el INE a la hora de recabarlas recuerda que es obligación de los ciudadanos cumplimentarlas, pero desde luego todas las que hablamos de actitudes sociopolíticas o tienen un componente más parecido a las que abordaría CIS, siempre se insiste en esa voluntariedad, tanto de participar en la encuesta en su conjunto como a la hora de responder a preguntas concretas. Por tanto, la respuesta más directa es no existe esa prohibición, pero tampoco la obligatoriedad. Y igual que creo que era Carmen González decía, ¿no? Que se le sorprendía la cantidad de encuestas que había. Pues a nosotros, cada vez que hemos hecho una encuesta en la que es más fácil identificar, porque tenga muestra nominal, la procedencia de la persona a la que contactamos, nos sorprende la buena predisposición que en general tienen respecto a la población autóctona, que a lo mejor está más harta de encuestas o tiene otras formas de expresar su opinión. Pero normalmente digamos, la tasa de respuesta o la tasa de colaboración, dependiendo cómo lo definamos, de la población, sobre todo en este caso me refiero a la población de inmigrantes, suele ser mayor que de la población autóctona. O sea, que no suele rechazar participar, incluso, y eso es lo que más nos sorprende, estando en una situación vulnerable, por ejemplo, no teniendo una situación administrativa regularizada, pues muchas veces acaban participando, ya digo, para nuestra sorpresa, porque uno cabría esperar a lo mejor de esa situación de vulnerabilidad una mayor reticencia a querer participar en una encuesta, por muy anónima que sea, pero al final, bueno, pues que tuviera una cierta reticencia. No sé si con esto respondo porque ya me he perdido del chat. Sí, con respecto también a, por ejemplo, no solamente la minoría de la población gitana, en realidad, por ejemplo, para las minorías de origen inmigrante, la mayor parte de las encuestas españolas permiten solamente identificar a las personas, ya sean nacidas en un país que no es España, o bien en muy pocas encuestas, pero en algunas encuestas sí se pregunta sobre si tienen una segunda nacionalidad. O en encuestas en las que no se limita la muestra a personas con nacionalidad española, se les pregunta en ocasiones, no en la mayoría, pero en algunas encuestas específicas, se les pregunta por la o las nacionalidades de las que disponen. Con lo cual, el problema que tenemos en general en España es que las encuestas, la población que está invisibilizada, además de minorías étnicas o raciales en las que podamos estar interesados, son también las llamadas segundas generaciones, los descendientes de las primeras generaciones de inmigrantes, sobre todo si ya han adquirido la nacionalidad española. Estas son las que son más invisibilizadas. Entonces, en cierta medida, lo que dice Lorena es cierto, muchos de esos grupos pueden no aparecer en esas encuestas de población general y salvo que se hagan encuestas específicas dirigidas a esa población, no se obtiene con facilidad información sobre esas minorías en concreto. Sí, quizás abundando y con lo que decía Laura, pero y en conexión con lo que decía Amparo, o sea, lo que hay a lo mejor es una falta de previsión o sensibilidad al fenómeno de quienes diseñan las encuestas, que a lo mejor en una encuesta con una población muy amplia no, digamos, no caen en el interés de preguntar
por lugar de nacimiento, por como mínimo, ya no hablo de segunda generación, pero como mínimo lugar de nacimiento de la persona entrevistada y nacionalidad, que directamente se obvie esa información y no digamos ya abuelos, etcétera, o padres o abuelos, en fin, ir más allá. Pero que no es tanto que no se pueda incluir la información, es que a lo mejor no se incluye la pregunta y, lógicamente, si no se incluye la pregunta, o no se incluya como población objetivo de la encuesta. Es decir, la sensibilidad hacia el tema puede verse reflejada en diferentes decisiones que en última instancia hacen que esa población evidentemente no esté representada. Si no forman parte de la población objetivo y no se pregunta esa pregunta, pues lógicamente difícil. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta más, no veo manos levantadas. No sé si alguno de los de quienes habéis intervenido, Santiago, Irene, Carles, Irene Palacios, Irene Sánchez, Amparo, si queréis decir algo más. Bueno, yo quería, igual por aportar la nota optimista, yo creo que en esto último que tú has comentado sobre la dificultad de recuperar estudios que fueron de algún modo financiados o incluso promovidos desde organismos públicos, hay una oportunidad, es decir, es difícil a veces porque como decir, no se comparte el interés o no se ve la utilidad de hacer una labor casi archivística, ¿no? Porque se percibe que el pasado está y aquí digamos que lo diario te absorbe, ¿no? Pero al mismo tiempo yo creo que hay toda una evolución en relación con, no sé si llamarle transparencia, pero sí en relación con el acceso a la información en abierto en general y en este ámbito también, incluido, creo que incluso dentro de la propia administración pública, que es difícilmente, bueno, que una vez que se da el paso adelante es muy difícil volver a dar el paso atrás, ¿no? Entonces es posible que se hayan perdido algunas cosas, pero todo lo que se recupere ya queda ahí para siempre y eso también es un estímulo, ¿no? Es decir, el hacer esa labor de bucear en los archivos un poco y recuperar algunas cosas, sabes que las recuperas para siempre porque ya no te da el trabajo de la actualización, sino que simplemente te da el valor añadido ese de bueno, pues un poco de la visión histórica de corto plazo de lo que se hacía antes y cómo se hacen ahora las cosas, ¿no? Y yo en eso sí percibo bastante avance y una apertura mental y diría incluso compromiso desde las administraciones bueno, depende de las unidades, pero y de la formación de la gente que hay en esas unidades, pero sí que creo que desde pues no sé, los estadísticos del Estado que surgen ahora nacen con una mentalidad completamente de datos abiertos y no se concibe de otra manera. La relevancia que tiene la difusión actualmente en la información estadística es brutal, incluso a veces oscurece el análisis, se hace una producción como muy en masa para publicar sin mucha reflexión y mucha análisis, interpretación, que es otra cosa que falta, ¿no? Pero en ese sentido yo sí que creo que se avanza y que se va a avanzar muy rápido en los próximos años. O sea que aquí en esto no hay vuelta atrás, ¿no? Hay que buscar un poco el tiempo, los recursos y el interés para hacer esa labor de recopilación histórica, pero hacia adelante en este sentido creo que, bueno, que la dirección es casi solo una y es la correcta. Así que, bueno. Sí. Bueno, estudiaremos modos en los que a lo mejor pueda haber alguna continuación de proyecto que nos permita ver si algunas de esas del pasado se pueden rescatar y sobre todo lo que queremos es animar a que precisamente los departamentos de estadística de las diferentes comunidades autónomas, las unidades técnicas que producen estos estudios, a darles a conocer el registro para que precisamente cada vez que hagan una encuesta recuerden como parte del proceso incluir la información de esa encuesta aquí con el vínculo precisamente a la página de transparencia donde se va a hacer público no solamente los informes sino también los microdatos, que este es el paso que la mayor parte
de los casos nos falta, porque sí hemos visto que muchas de esas encuestas también históricas todavía es posible encontrar los informes y ver las características técnicas y mucha información, pero el acceso a los microdatos que no está preservado, esa es la parte que nos parecía que quizás remontando solamente hasta 2000 todavía sea factible, pero si se espera mucho más va a empezar a ser también datos que se consideren ya casi de naturaleza histórica, como decías, en un trabajo de archivo. No sé si alguien más quiere comentar algo. Veo que hay, Luis Sanzo dice que los elementos relativos a la protección de datos, así como las salvaguardas aplicadas a ciertas preguntas, lleva a que sea difícil obtener información, en particular relativa a la autopercepción de pertenencia a minorías étnicas. Eso condiciona, por ejemplo, en la EPIE, en la encuesta, una de las encuestas que han realizado en Euskadi. Sí, efectivamente, de todas formas hay protocolos que permiten, si no se incluye información con geodatos, con localización geográfica, que siempre y cuando que las muestras sean suficientemente elevadas que no se pueda identificar. Entonces, bueno, creo que es también cuestión quizás de organizar de cara al futuro reuniones de carácter técnico que puedan promover el debate entre las diferentes administraciones públicas, tanto con el INE como con el CIS, para dar pautas y quizás algunas recomendaciones, no pautas de obligado cumplimiento, sino recomendaciones sobre cómo abordar esta cuestión, porque la realidad es que tanto en encuestas del INE como en encuestas del CIS, esas preguntas sí se proporcionan y lo que se hace es intentar evitar que se pueda identificar a las personas que han contestado eliminando información de carácter geográfico o algunas variables que puedan ser muy características, como por ejemplo la ocupación, si tienes toda una serie de informaciones sobre la edad, la identificación con referencia a determinadas minorías étnicas, y tienes también el sexo y además tienes la ocupación, pues en determinados territorios solamente hay una o dos personas que cumplan con esas características. Es una cuestión de ver qué combinación sí permite al mismo tiempo anonimizar las respuestas, pero también proporcionar los datos. Eso lleva lógicamente también un trabajo y un esfuerzo por parte de las unidades técnicas de los departamentos de estadística que es considerable y que hay también que valorar, obviamente. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Luis Sanzo comenta que el Parlamento Vasco obliga a señalar a las personas encuestadas que no tienen obligación a responder a esas preguntas. Sí. Y en realidad se tiene que hacer con todas las encuestas, no solamente con las preguntas con respecto a identidad, sino en general, exceptuando los censos oficiales de población, donde hay preguntas que son de carácter obligatorio. En todas las encuestas sociales la respuesta no sabe o no contesta es de obligada inclusión, ¿no? Entonces eso obviamente va por delante, que la decisión personal de facilitar esa información de manera voluntaria tiene que estar proporcionada de manera efectiva. ¿Alguna otra pregunta o comentario que queráis compartir? ¿No? Pues entonces agradecemos de nuevo a todos los que habéis participado. Os recordamos que tanto la grabación del seminario como las diapositivas estarán disponibles tanto a través de la página web de la acción Cost Ethnic Survey Data como nuestro canal de YouTube, y a aquellos que habéis participado, como os habéis inscrito en el seminario a través de Zoom, os enviaremos un correo electrónico para avisaros cuando están disponibles tanto las presentaciones como la grabación. Muchas gracias también a todas las personas que habéis intervenido, a Mónica, a Santiago, Irene Palacios, Irene Sánchez, Carla Espamies, a Amparo González y a todos los demás que habéis participado con vuestras preguntas y comentarios, y esperamos que utilicéis el registro y que si realizáis nuevas encuestas en el futuro os animéis a incluir la información sobre las encuestas directamente
a través de esta parte trasera del registro. Gracias y hasta luego. A Mireia Farré os escribiremos y estaremos en contacto con vosotros con respecto a lo que nos has comentado en el chat. Muchas gracias a todos. Hasta luego.